¿Qué tal? Soy Ignacio Casas y les voy a compartir tres cuentos de Augusto Monterroso, Tito Monterroso, escritor guatemalteco que vivió durante muchos años en México. Tal vez la clave de toda la escritura de Monterroso esté precisamente en la melancolía. Hasta la concisión de su prosa refleja este rasgo fundamental y explica la peculiaridad de su humor. No hay en él sarcasmo, sino una elegante ironía. Muestra la debilidad del ser humano, desenmascara la hipocresía y los lugares comunes, pero lo que domina es una profunda ternura. Ingenio, invención y capacidad de comunicar con nosotros la inmensa melancolía y la inmensa sabiduría con humor caracterizan la obra de Augusto Monterroso. Esto nos lo dice Juan Antonio Masoliver Rodenas en Elogio de la Mosca, antología de narrativa de la colección Relato Licenciado Vidriera, publicada por la UNAM. Voy a empezar con El zorro es más sabio. Un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico, y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto y lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, fue todo un éxito, todo mundo lo aplaudió y pronto fue traducido, a veces no muy bien, a los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Desde ese momento, el zorro se dio, con justa razón, por satisfecho. Y pasaron los años y el zorro no publicaba otra cosa. Pero los demás escritores empezaron a murmurar y a repetir, ¿qué pasa con el zorro? ¿Qué pasa con el zorro? ¿Qué pasa con el zorro? Y cuando lo encontraban en los cócteles, puntualmente se acercaban a decirle, tiene usted que publicar más. Pero si ya he publicado 2 libros, respondía él con cansancio. Y muy buenos, muy buenos, le contestaban. Por eso mismo tiene usted que publicar otro. El zorro no lo decía, pero pensaba. En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo. Pero como soy el zorro, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Vamos ahora con un cuento un poquitín más largo que se llama Sinfonía Concluida. Yo podría contar que hace 3 años en Guatemala un viejito organista de una iglesia de barrio me refirió que por allá por el año de 1929, cuando le encargaron clasificar los papeles de música de la iglesia de la Merced, se encontró de pronto unas hojas muy raras que, intrigado, se puso a estudiar con el cariño de siempre las acotaciones, pero las acotaciones estaban escritas en alemán y le costó bastante darse cuenta de que se trataba de los 2 movimientos finales de la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. Así que ya podía yo imaginar su emoción al ver clara la firma de Schubert y que cuando muy agitado salió corriendo a la calle a comunicar a los demás su descubrimiento, todos se rieron, dijeron que se había vuelto loco y que si quería tomarles el pelo. Pero como él dominaba su arte y sabía con certeza que los 2 movimientos eran tan excelentes como los primeros, no se arredró y por el contrario, juró consagrar el resto de su vida a obligar a todos aquellos a confesar la validez del hallazgo. Por lo que de ahí en adelante se dedicó a visitar metódicamente a cuanto músico existía en Guatemala, con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos,
sin decir nada a nadie y mucho menos a su mujer. Decidió vender su casa para trasladarse a Europa y una vez en Viena le fue peor. Porque no iba a ir, decían, un Lierman guatemalteco a enseñarles a localizar obras de Franz Schubert, obras perdidas, y mucho menos de ese compositor cuyos especialistas llenaban la ciudad y que qué tenían que haber ido a hacer esos papeles tan lejos hasta Guatemala. Ay, así pasó el tiempo, hasta que estando ya desesperado el pobre viejecito y solo con el dinero del pasaje de regreso, conoció a una familia de viejitos judíos que habían vivido en Buenos Aires y que hablaban perfectamente el español. Ellos lo atendieron muy bien y se pusieron muy nerviosos, nerviosísimos, cuando tocaron, como Dios les dio a entender, en su piano, en su viola y en su violín, los dos movimientos. Y quienes finalmente, cansados de examinar los papeles por todos lados y de olerlos y de mirarlos y de volverlos a mirar por la ventana a trasluz, se vieron a admitir, primero en voz baja y luego a gritos: ¡Son de Schubert! ¡Son de Schubert! ¡Son de Schubert! Y se echaron a llorar con desconsuelo, cada uno sobre el hombro del otro, como si en lugar de haberlos recuperado, se hubieran perdido en ese momento. Todavía llorando, si bien ya más calmados, y luego de hablar aparte entre sí y en su idioma, trataron de convencer al viejecito, frotándose las manos, de que los movimientos, a pesar de ser tan buenos, no añadían nada al mérito de la sinfonía tal como ésta se hallaba, y por el contrario, podía decirse que se lo quitaban, pues la gente ya se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert los rompió o no los intentó siquiera, seguro de que jamás lograría superar o igualar la calidad de los dos primeros, y que la gracia consistía en pensar, si así son el allegro y el andante, cómo serían el scherzo y el allegro manontropo, y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, le dijeron los viejecitos, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música, porque además de que se iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería el mismísimo Schubert, y que entonces, convencido de que nunca conseguiría nada con los admiradores de Schubert, lo mejor que podría hacer era hacer regresarse a Guatemala. El viejecito, convencido, se embarcó de vuelta a su tierra, a Guatemala. Y ocurrió que durante la travesía, una noche, en tanto la luz de la luna iluminaba el barco, harto de luchar con los malos y con los buenos, el viejecito tomó los manuscritos y los desgarró uno a uno y los tiró por la borda, hasta estar bien cierto, bien seguro de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo, mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que hubieran recibido tanta alegría, pero que el mundo, con tan sentido común, con tanto sentido común, con tan mal sentido común, rechazaba. Así termina este cuento de Tito Monterroso. Pero para concluir les voy a compartir uno muy breve. Sabemos que Augusto Monterroso se caracteriza por la brevedad de sus textos. Este se llama El paraíso imperfecto. Ay, es cierto, dijo melancólicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, hay música, algunos libros. Ay, lo único malo del paraíso es irse al cielo. ¿Por qué? Porque desde el cielo no se puede ver el cielo.
Los invito a leer la obra de Augusto Monterroso. Soy Nacho Casas.